todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar una pequeña serie en el canal en la que vamos a dedicar un vídeo a cada uno de los equipos que componen la NBA. Vamos a analizar pues la plantilla que tenían el año pasado, la vamos a comparar con la plantilla que tienen este año, las salidas importantes, las llegadas que pueden suplir esas pérdidas relevantes como es el caso de Boston Celtics, Kyrie Irving, la llegada de Kemba Walker, etcétera. Y luego vamos a comparar el quinteto más utilizado durante el año pasado del equipo del que hablemos, lo vamos a comparar con el quinteto que yo creo que van a utilizar o que va a ser el más utilizado este año. Así que comenzamos, vamos a ir división por división, Atlántica, Sureste, Suroeste, Pacífica, etcétera. Y vamos a comenzar hoy con Boston Celtics. Ya sabéis que es uno de los equipos que más se movió el año pasado, era uno de los equipos de moda junto con los Golden State Warriors, consiguieron adquisiciones importantes, sobre todo en los últimos 2 años, ya sabéis, Kyrie Irving, Gordon Hayward, etcétera, y luego llegaron esos rookies importantes, ¿no? Fueron bastante relevantes la función de, por ejemplo, Jason Tatum, descubrimos a Rozier, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que este verano ha tenido una serie de pérdidas bastante importantes, sobre todo 2, la de Kyrie Irving y la de Al Horford. La de Kyrie Irving era más un secreto a voces, pero la de Al Horford sí que como que pilló un poco más por sorpresa toda esa posible salida del dominicano, que al final ha terminado recalando en Philadelphia 76ers. Pero bueno, para comenzar, para que veáis el equipo que Boston tenía el año pasado, el conjunto de Brad Stevens estaba formado por Aaron Baines, Jaylen Brown, PG Dozier, Gordon Hayward, Al Horford, LJ Hunter, Kyrie Irving, Greg Monroe, Marcus Morris, Semi Ojeleye, Terry Rozier, Marcus Smart, Jason Tatum, Daniel Theis, Brad Wanamaker, Robert Williams y Gerson Yabusele. En cuanto a este quinteto, en cuanto a este equipo, ya sabéis que Boston era uno de los grandes favoritos, por no decir el gran favorito para, bueno, pues suceder a esos Cleveland Cavaliers y a LeBron James en el trono de la conferencia este. Todo el mundo daba por hecho que Boston, y visto lo visto además en la anterior temporada, todo el mundo daba por hecho que Boston iba a ser el número 1 en la conferencia este, que iba a llegar a las finales de la conferencia este y que posiblemente llegaría a esas finales contra los Golden State Warriors, pero nada más lejos de la realidad, no ha sido así. Sí que es verdad que pues Boston se ha mostrado más titubeante, no más dubitativo, sobre todo si lo comparamos con la primera temporada de Kyrie Irving en Boston Celtics, fue increíble. Y además, si vemos esos Boston Celtics en playoffs, pese a las lesiones de Gordon Hayward, de Kyrie Irving, lesiones relevantes de peso en el vestuario, bueno, los Boston Celtics nos sorprendieron absolutamente a todo el mundo, eliminaron, me parece, a Milwaukee Bucks, estuvieron ahí con Cleveland Cavaliers. Si no es por LeBron James, yo creo que Boston hubiera pasado sin lugar a dudas. Y bueno, sobre todo lo que digo, nos sorprendieron a todos muchísimo, pero más nos ha sorprendido este último año, en donde pues hemos visto que no eran esos Boston Celtics que recordábamos, no eran esos Boston Celtics que todo el mundo se esperaba a principio de temporada. Ha habido muchas dudas, muchos rifirrafes, enfrentamientos entre equipos, Jaylen Brown, Kyrie Irving, Marcus Smart, etcétera. Y sí que es verdad que ha ido como erosionando un poco el grupo, ha ido erosionando el equipo, y esto se ha ido trasladando finalmente a los resultados. Además, Kyrie Irving, ya sabéis, el líder al parecer de Boston Celtics, no ha sabido ejecutar ese nuevo papel que tenía en Boston, que quería ejercer en Boston, de jugador franquicia, de líder en el vestuario y en la cancha. Así que en la cancha, por ejemplo, durante esas eliminatorias con Indiana Pacers le hemos visto un grandísimo Kyrie Irving llevar a sus espaldas en volandas prácticamente a Boston Celtics y, bueno, pues intentar ganar partidos y partidos. Pero sí que es verdad que si lo comparamos, aunque no tengan la misma calidad, si lo comparamos esos Boston Celtics de esta última temporada con los Boston Celtics liderados por Isaiah Thomas, no sé si os acordáis, cuando estaba Crowder, etcétera, sí que es verdad que a estos Boston Celtics le falta algo. Si lo comparamos con esos Celtics, ¿no? Del año, no ahora mismo me bailan los años, pero creo que fue 2015, 2016, si mal no recuerdo, que estaban liderados, ya digo, por Isaiah Thomas. Esos Boston Celtics, aunque tenían menos talento, creo que daban más guerra en el sentido de que tenían más orgullo, y creo que Boston siempre ha sido una franquicia que se ha, bueno, caracterizado por eso, por el orgullo, por el carácter, por el tesón, por el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, las finales que siempre se han jugado entre Larry Bird y Magic Johnson, Los Ángeles Lakers de Showtime, por talento, tenían mucho más talento que Boston Celtics de Larry Bird. Y de hecho en el documental del que siempre os hablo, del documental ese de la rivalidad Celtics-Lakers, producido por ESPN, Larry Bird, Kevin McHale, etcétera, bueno, pues llegan a confirmar eso, que movían muchísimo el balón, eran muy rápidos y que realmente no llegan a nombrar la palabra talento, pero que por juego no les iban a ganar. Entonces, ¿qué les quedaba?
pues el orgullo, el tesón, ¿no? El sacrificio, la potencia física, ¿no? Y algunas trabas que se ponían durante el partido para desesperar a los Lakers, ¿no? Como esa entrada, ese lazo que le da Kevin McHale a Kurt Rambis, creo que fue en el Forum, ¿no? Entonces, yo creo que este último año, Boston ha perdido eso, ha perdido un poco la esencia de lo que son Boston Celtics. Sí, es un equipo con más talento, pero eso que muchas veces a Boston le ha dado los anillos que tiene, lo han perdido. Pero bueno, más allá de esto, ya sabéis, salidas importantes. Kyrie Irving era una salida, bueno, pues que todo el mundo daba por hecho. No todo el mundo creía que se iba a ir a Brooklyn, aunque cada vez que pasaba el tiempo se iban colocando como los grandes favoritos. Muchos lo colocaban en Los Ángeles Lakers, otros en los New York Knicks, pero al final recalaba en Brooklyn Nets vía agencia libre. Bueno, yo creo que la mayoría de los fans de los Celtics ha salido un poco descontentos, desilusionados, mejor dicho. Sería la palabra más adecuada para referirnos a Kyrie Irving, ¿no? Llegó como el nuevo y futuro jugador franquicia del equipo y realmente ha sido como un sí pero no, y creo que además la salida de Kyrie Irving de Boston Celtics no ha sido tan dulce como cualquier persona podría imaginarse. Además, esos cambios de aires también me sorprendieron un poco de, por ejemplo, un día quiero que mi número cuelgue en el TD Garden, ese número 11, y otro día pues veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero bueno. Luego, por otra parte, Al Horford, ya sabéis, una salida que a todo el mundo nos pilló mucho más por sorpresa si lo comparamos con la de Kyrie Irving. Al Horford parecía que, bueno, pues su futuro iba a estar ligado de aquí a unos años en Boston Celtics, pero al final, pues bueno, fue todo lo contrario, terminó saliendo a Filadelfia, quería un contrato de larga duración, pero también quería que su función no fuese la del center con poca movilidad, ¿no? Quería ser un poco más importante, tener un poco más de relevancia en el equipo y sobre todo tener más movilidad, ser un pivot que sea capaz de jugar en el interior, pero también en el exterior, ¿no? Un pivot moderno. Luego, por otra parte, salidas más importantes, la de Terry Rozier. Terry Rozier, ya sabéis que era un jugador que pedía más minutos, era uno de los jugadores que reclamaban más minutos, sobre todo por esos playoffs que hizo, por ejemplo, contra Milwaukee Bucks, estos últimos playoffs, ¿no? Los del año pasado, y sí que es verdad que al final también era una salida que se predisponía como factible, realmente todo el mundo también daba por hecho que Terry Rozier iba a salir de Boston, al final se ha ido a Charlotte Hornets, veremos a ver qué le depara, bueno, en esta nueva aventura al jugador, pero yo creo que vamos a ver un Terry Rozier diferente a que vimos en Boston Celtics. Y luego, por otra parte, Marcus Morris, otra de las salidas importantes. ¿Por qué? Yo siempre he considerado que Marcus Morris es un gran defensor, pero sobre todo era uno de los jugadores que daban esa casta, ¿no? Ese orgullo, esa potencia de la que siempre digo que caracteriza a los Boston Celtics, ¿no? Y haber perdido a Marcus Morris también creo que es una salida muy relevante. Ya sabéis, toda esa polémica que ha tenido Morris, al final ha firmado por New York Knicks, todo el mundo daba por hecho que iba a firmar, bueno, de hecho es que iba a firmar con San Antonio Spurs, al final, bueno, pues se decantó por New York Knicks, les dejó tirados en la estacada a San Antonio, se ha convertido en un Knickerbocker, pero es una salida importante de Boston, y con todas estas salidas, obviamente Boston ha tenido que hacer frente a, bueno, pues intentar hacer un nuevo equipo con nuevas promesas, nuevas estrellas, y que sea un proyecto contender, o por lo menos intentar que lo sea, y que ilusione a la fanaticada Celtic. Y con todo esto, pues bueno, Boston ha logrado tener un buen equipo formado por Jaylen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, Semi Ojeleye, Robert Williams, Marcus Smart, Romeo Langford, Grant Williams, Kemba Walker, Carson Edwards, Daniel Theis, Enes Kanter y Brad Wanamaker. La verdad, es un equipo que me gusta. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, lo que hemos visto de Kemba Walker, ahora mismo Kemba Walker tiene la oportunidad de subir en el sentido de, se ha demostrado que es un jugador capaz de liderar un equipo como Charlotte Hornets, pero ahora está en Boston, ahora está en uno de los equipos, bueno, en la franquicia más galardonada de toda la NBA, tiene el papel de su vida, la oportunidad de consolidarse de verdad como una estrella al 100% de la NBA. Creo que Kemba Walker es una de las estrellas de este deporte, pero no está a la altura de grandísimas estrellas, ni siquiera de ese Derrick Rose que estuvo en Chicago Bulls. No lo digo por nivel de baloncesto, sino lo digo por cartel, ¿no? Por nombre. Creo que Kemba, al estar en Charlotte, sí que es verdad que por muy bien que lo hiciese, el mercado de este mismo equipo, de la ciudad propia de Charlotte, pues no es tanto como la de Boston. Entonces creo que si lo hace bien Kemba, que creo que lo va a hacer bien en esta nueva aventura en Boston, su nombre puede aumentar de valor, ¿no? Puede aumentar el cartel que tiene dentro de la NBA.
Luego, por otra parte, me gusta mucho, por ejemplo, el fichaje de Enes Kanter. ¿Por qué? A lo mejor no es un pívot de la talla, de la categoría, ni del talento de Al Horford, pero es un pívot, como digo, que tiene casta, que tiene corazón, que tiene orgullo, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Portland, lo hemos visto, por ejemplo, en Knicks, se parte la cara por su equipo, y creo que eso es lo que necesita ahora mismo Boston, jugadores que tengan orgullo, que se partan la cara por el equipo y que se partan la cara por sus jugadores, no digo que se literalmente, ¿no? Pero ya me entendéis. Entonces creo que Enes Kanter es el tipo de jugador que, aun no teniendo el mismo talento que, por ejemplo, Al Horford, que es al que viene a sustituir, creo que aporta ciertas cosas que Boston anteriormente en el año pasado no tenía. Y ya para terminar el tema de las llegadas importantes en Boston, bueno, posibles llegadas en este caso, hay que hablar de Tacko Fall. Tacko Fall ya sabéis que es un jugador no drafteado este mismo año, sino que Boston le ha brindado esa oportunidad de firmar un contrato sin garantías, temporal. Ha jugado la liga de verano con Boston, creo que finalmente terminará firmando con Boston Celtics, y creo que la verdad Tacko Fall es un jugador que por su estatura y por su talento, porque creo que tiene bastante talento, puede aportar mucho en el aspecto ofensivo y defensivo en Boston, y la verdad es que me combina muy bien esa mezcla entre Tacko Fall, Boston. Creo que puede consolidarse como uno de los grandes jugadores de este equipo, y además creo que va a ser uno de los robos de este draft. Pero bueno, vamos a los quintetos. El quinteto del año pasado, el quinteto que más utilizó Brad Stevens durante la temporada pasada, estaba compuesto por Kyrie Irving, Marcus Morris, Jason Tatum, Al Horford y Marcus Morris. Hay que destacar que, bueno, este quinteto me gusta bastante porque combina talento, ¿no? Kyrie Irving, Jason Tatum, Al Horford, etcétera, y ese orgullo, esa casta de la que tanto os hablo en este vídeo con Marcus Morris y Marcus Morris, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, Smart es puro corazón, es el jugador, siempre os he dicho que es del tipo de jugadores a los Draymond Green, que hace el trabajo sucio, se pega, se pelea, roba balones, bueno, no, se machaca, ¿no? Se machaca por el equipo, por sus compañeros, y Marcus Morris, por ejemplo, es otro jugador así. Entonces creo que era un quinteto muy completo, pero que, lo que digo, ¿no? Pues esas rivalidades, esas tensiones entre los jugadores terminó erosionando el equipo y los resultados al fin y al cabo. Pero bueno, con el nuevo equipo, ¿no? Con las nuevas llegadas, Kemba Walker, Enes Kanter, ¿cuál es el quinteto que creo que puede llegar a tener Boston Celtics y que creo que puede ser el más utilizado este mismo año? Pues aquí lo tenéis, el quinteto que yo creo que más posibilidades tiene para, bueno, pues consolidarse como el quinteto titular esta misma temporada sería el formado por Kemba Walker en la posición de base, Jaylen Brown de escolta, Jason Tatum de alero, Gordon Hayward de la pivot y Enes Kanter de center, de pivot. ¿Por qué? Bueno, Kanter obviamente no creo que tengáis ninguna duda de por qué le pongo de pivot, pero sí que es verdad que he encontrado muchas diferencias de opinión en cuanto a la ala pivot. Es decir, Boston ahora mismo esta temporada no tiene un ala pivot tan marcado como es Marcus Morris, y hay que elegir entre Gordon Hayward y Jason Tatum. Unos ponen a Jason Tatum, otros ponen a Gordon Hayward. Yo me decanto más por Gordon Hayward por el hecho de que son dos aleros que miden exactamente lo mismo, pero creo que Gordon Hayward pesa como 8 kilos más o 6 kilos más que Jason Tatum, porque Tatum más o menos pesa unos 92, 96 kilos y Gordon Hayward pesa 102. Entonces, si yo fuese Brad Stevens, me interesaría tener un ala pivot, ya que mis dos aleros miden lo mismo, pues poner de ala pivot al que pesa más, ¿no? Al que tiene más cuerpo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso pongo de ala pivot a Gordon Hayward. Y luego en la posición de escolta, unos a lo mejor me pondréis a Marcus Smart, otros me pondréis, como yo he puesto, a Jaylen Brown. Yo creo que realmente Marcus Smart se consolidará como el sexto hombre de este equipo, Jaylen Brown como el escolta titular, por talento, por importancia y porque obviamente en cuanto al año pasado era un jugador que pedía muchos más minutos, y creo que Brad Stevens se los va a dar este mismo año. Y en cuanto a la posición de base, pues no hay prácticamente ninguna duda, Kemba Walker va a ser el playmaker, el líder y el jugador franquicia de este equipo. Y luego, por otra parte, también quería analizar, bueno, pues la profundidad de este equipo. Ya sabéis que para mí es un aspecto muy importante el tema del banquillo y de la profundidad. Creo que es uno de los puntos más relevantes y que más importancia tiene de cara a playoffs, de cara a conseguir un anillo, y es una de las razones, junto con las lesiones, por las que Golden State Warriors perdió el anillo. Pero bueno, volviendo a Boston Celtics, la profundidad que tiene este equipo, por ejemplo, en la posición de base estaría formada por Kemba Walker, como digo, titular, y luego estaría, por ejemplo, Carsen Edwards
y Tremont Waters. Luego, por ejemplo, en la posición de escolta, Jaylen Brown, luego Marcus Smart y por último Romeo Langford. En la posición de alero, aparte de esa combinación Gordon Hayward y Jason Tatum, podemos ir alternando, ¿no? Bueno, pues damos por hecho que sería Jason Tatum, pues el alero suplente sería Semi Ojeleye. En cuanto a la pivot, lo mismo, damos por hecho que sería Gordon Hayward y el suplente sería Grant Williams. Y por último, en cuanto al pivot, Enes Kanter y pivot suplente Robert Williams. La verdad es que es un equipo que me gusta bastante, considero que tiene cierta profundidad, creo que es un equipo que ha devuelto lo que, como digo, el año pasado perdieron, que es esa parte de casta, de orgullo, de esencia de lo que son Boston Celtics, y creo que Brad Stevens, al ser uno de los mejores entrenadores de la liga, de la actual NBA, que por cierto a mí me encanta, creo que puede hacer un muy buen papel con Boston Celtics, así que creo que más o menos Boston ahora mismo, si intentamos poner una previsión de cómo quedarán en la conferencia este, yo les doy como un cuarto puesto. Un cuarto puesto, cuarto como muchísimo muy bien, terceros, cuarto quinto puesto, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Brooklyn Nets no contarán con Kevin Durant. DeAndre Jordan está, bueno, pues hace buenos números, pero ya está viejo, y solo va a estar Kyrie Irving. Sí que es verdad que es un equipo joven, ya hablaremos de él, con Caris LeVert, etcétera, pero yo creo que sin Kevin Durant Brooklyn va a estar un poco cojo. Entonces creo que este año Boston, si se aplica, si hay buen feeling, si hay buen rendimiento y hay un buen entendimiento tanto fuera como dentro de la pista y un buen papel ejercido por Brad Stevens, yo creo que perfectamente Boston puede llegar pues como muchísimo al tercer puesto, porque obviamente Milwaukee está por encima y otros equipos del este, pero terceros como mucho, y yo creo que su posición perfecta sería cuarto, quinto, obviamente playoffs seguro, pero ahí está, cuarto, quinto, yo sobre todo hay cuarto, sería perfecto para Boston Celtics. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, os espero en siguientes vídeos aquí en Cosas del Básquet. Antes de todo, por favor, os tengo que decir dos cosas importantes. Esta tarde, cuando suba el vídeo, vais a tener en la comunidad pues un nuevo aviso, por decirlo de alguna manera, de la nueva serie que vamos a empezar en el canal. No cada fin de semana voy a subir un reto, bueno, pues intentando hacer lo que ya hicieron en el pasado Michael Jordan, Penny Hardaway, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Michael Jordan y el día que metió 63 puntos, 62, los 81 puntos de Kobe Bryant, pues lo vamos a intentar hacer en el 2K, y cada fin de semana, los sábados, os lo subiré para que lo veáis. Este fin de vais a tener un reto de Penny Hardaway y los 42 puntos que metió en el año 97, primera ronda de playoffs ante Miami Heat, de Alonso Mourning y Hardaway. Así que, lo dicho, el sábado tenéis eso. Y también os quería decir, ayer estaba sobre las 5 de la mañana, ¿no? Despierto y con el móvil, que me preguntaréis, pues ¿qué haces tú a las 5 de la mañana? Pues no lo sé, me aburría, no conciliaba el sueño, pero me metí en YouTube y ponía hace 2 horas, Carmelo Anthony se ha abierto un canal, se ha hecho youtuber Carmelo Anthony. Hay que intentar hacer una colaboración con Carmelo Anthony, porque ya sabéis que en este canal, si hay alguien al que se le defiende por encima de todo, es a mi amigo Melo. Así que, Melo, si me estás viendo, por favor, quiero un vídeo contigo, ¿vale? Te queremos desde Cosas del Básquet. Así que, ahora sí, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.